vamos viendo. Recepción de la causa de prueba en el juicio ordinario de mayor cuantía. Ya. Para comenzar, si no se está en presencia alguno de los casos del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, o cuando se trata de procesos en que están comprometidas las normas de orden público, concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya sea que se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía, el tribunal debe examinar por sí mismo los autos, y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa prueba y en la misma resolución fija cuáles son los hechos sustanciales y controvertidos sobre los cuales debe recaer esta prueba. Esta resolución es conocida comúnmente como autos para el 318, aludiendo al artículo en que se consigna la obligación del tribunal. Para que sea procedente la recepción de la causa prueba, es preciso reunir los siguientes requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Debe existir una controversia, puesto que si no hay controversia, no hay motivo de recibir la causa prueba. Que esta controversia se refiera a los hechos en atención a que el derecho no se prueba. Solo los hechos, el derecho no se prueba. Y tercero, que los hechos sobre los cuales recae la controversia deben ser substanciales. ¿Qué significa esto? Que deben tener una decidida importancia en la litis y deben ser pertinentes, y esto significa que tengan relación con la materia debatida. La resolución que recibe la causa prueba es una sentencia interlocutoria, de aquellas que resuelven un trámite que va a servir de base para el pronunciamiento de otra sentencia. Esto es importante. Siempre hacen esta pregunta: ¿qué tipo de resolución es la que recibe la causa prueba? Sentencia interlocutoria de segundo grado, que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia, otra sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva. ¿Cómo se notifica la resolución que recibe la causa prueba? Esta resolución se notifica por cédula. Eso es importante, por cédula. ¿Cuál es el contenido de esta resolución? Tenemos la orden de recibir la causa prueba por el término legal y la fijación de los puntos de prueba, es decir, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que deberán acreditarse. Eventualmente, aun cuando es lo normal, la resolución puede contener la fijación de las audiencias para que las partes rindan su prueba de testigos. Si la resolución nada dice, se va a rendir esta prueba, se debe solicitar al tribunal que determine esas audiencias. Ya, ahora vamos a hablar de los recursos que proceden en contra de la resolución que recibe la causa prueba. ¿Qué recursos proceden contra esta resolución? Esto es importante. Procede el recurso de reposición
y el recurso de apelación. Como se ve ahí en la diapositiva, el plazo son 3 días, es excepcional, Después veremos qué se puede pedir. Solo es apelable en el efecto devolutivo y se interponen ambos recursos al mismo tiempo si quiero reponer con apelación en subsidio. Ya, lo primero, la reposición. ¿Qué vendría siendo la reposición? Es un medio de impugnación de carácter ordinario en, en cuya virtud se pide al tribunal que dictó un auto o un decreto que lo modifique o lo deje sin efecto. Esa es la regla general. La reposición procede contra los autos y decretos. Lo normal es que este recurso puede interponerse en cualquier tiempo, si se hacen valer nuevos antecedentes, y sin ellos puede intentarse dentro del plazo de 5 días desde la notificación a la parte respectiva de la resolución que se impugna. Esa es la regla general de la reposición, pero en este caso tenemos una reposición especial y en este caso excepcional. Por eso procede contra una sentencia interlocutoria y por eso el plazo son de 3 días. Sin embargo, por excepción, tratándose de la resolución que recibe la causa prueba, que es una sentencia interlocutoria, las partes pueden pedir reposición dentro de tercer día. Este recurso es excepcional, pues proceden contra una sentencia interlocutoria y el plazo es de 3 días. En virtud de la reposición, la parte que la interpone puede pedir. ¿Qué podemos pedir acá? Que se modifiquen los hechos controvertidos y fijados por el tribunal, los hechos sobre los cuales va a recaer la prueba, que se eliminen algunos de estos hechos sobre los cuales va a recaer la prueba, y tercero, que se agreguen otros hechos controvertidos. ¿Qué puede hacer el tribunal? Se puede pronunciar de plano o también le puede dar una tramitación incidental. Si le da tramitación, se tramitaría como incidente. La resolución que acoge la reposición es apelable en el solo efecto devolutivo. Solo en el efecto devolutivo. ¿Qué significa eso? Que no suspende la tramitación del juicio. Eso significa que solo en el efecto devolutivo. Que hay dos tribunales conociendo. El tribunal de alzada y el tribunal inferior. Si yo quiero reponer con apelación en subsidio, debo interponer los dos recursos al mismo tiempo. ¿Por qué es esto? Porque si yo solo repongo en el plazo de 3 días, cuando el tribunal resuelva la reposición, ya quizás han transcurrido 10, 15, 20 días. Entonces, yo ahí ya no puedo apelar, porque el plazo comienza a correr conjuntamente. Esa es la razón que por qué hay que reponer con apelación en subsidio. Porque si a mí me va mal con la reposición, tengo el recurso de apelación. Es el motivo por qué hay que interponer los dos recursos en el mismo momento. Porque el plazo para los dos recursos comienza a correr en el mismo día. Esa es la razón. Ahora pasemos a la apelación. El recurso de apelación dice: este recurso presenta la particularidad, en este caso, en que solo puede interponerse en el carácter de subsidiario de la reposición pedida, para el caso de que la reposición no fuera acogida por el juez. El plazo es de 3 días, lo que también hace una excepción al plazo normal para apelar
a las sentencias interlocutorias, que es de 5 días. Plazo de 3 días, lo que es una excepción porque las interlocutorias el plazo es de 5 días, regla general. Si se rechaza la reposición y el tribunal concede esta apelación subsidiaria, lo hace en el solo efecto devolutivo, ¿ya? Que significa que no suspende el procedimiento y los dos tribunales están conociendo a la vez. En este caso, la causa seguirá su tramitación y el tribunal de alzada conocerá en su oportunidad el recurso de apelación. Ahora bien, lo más frecuente es que cuando la Corte de Apelaciones conozca del recurso de apelación subsidiario, el término probatorio haya vencido y podría ocurrir que el tribunal de alzada acoja el recurso. Término probatorio, juicio ordinario, 20 días. ¿Qué puede ocurrir? Que como esto demora, el término probatorio puede haber vencido. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? En este caso, en el inciso final del artículo 339 del Código, nos da la solución. Señala: deberá concederse un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente el tribunal y que no podrá exceder de 8 días. Cuando tenga que rendirse nueva prueba, de acuerdo con la resolución que dicte el tribunal de alzada, acogiendo la apelación subsidiaria a que se refiere el artículo 319. Para hacer uso de este derecho, no se necesita la reclamación ordenada en el inciso anterior, la prueba ya producida y que no esté afectada por la resolución del tribunal de alzada tendrá pleno valor. Entonces, si se nos venció el término probatorio, pero se acogió la apelación, el tribunal concede 8 días para el término probatorio. Esto está en el caso de que se acoja, ¿no es cierto? Ahora bien, vemos por otra parte la resolución que explícita o implícitamente niega el trámite de recepción a la prueba. Lo anterior era cuando el tribunal acogía el trámite de prueba. Ahora estamos en el caso de que el tribunal niegue la recepción de la causa prueba. Que niegue, ¿qué puede ocurrir? Por otra parte, la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción a la prueba, salvo que las partes lo pidan, que se falle sin más trámite, es apelable. Las partes de común acuerdo pueden solicitar que no se reciba la causa prueba. Ahí se falla sin más trámite. Pero si el tribunal niega la posibilidad de las partes de probar en el juicio, hay apelación. Ya. ¿Cuándo ocurre esto? Esta situación ocurrirá en forma explícita cuando el tribunal, luego de estudiar el proceso, una vez terminado el periodo de la discusión y sin que se haya producido la conciliación, cuando la conciliación proceda, señale expresamente que no existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, y posteriormente cita a las partes a oír sentencia. Esto es en forma explícita. Termina el periodo de discusión, que es demanda, contestación, réplica y dúplica, y no hay conciliación. Cuando expresamente esté el trámite obligatorio, como en el juicio ordinario mayor cuantía, y el tribunal señala que no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, y posteriormente cita a las partes de oír sentencia. Ahí está en forma explícita denegando a las partes la posibilidad de rendir prueba. Así, luego del análisis que ordena el artículo 318, el tribunal dirá: no existiendo hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, cítese a las partes de oír sentencia, que sería la siguiente etapa del juicio ordinario. Entonces, como el tribunal estima que no se recibe la causa prueba, no abre un término probatorio y cita de inmediato las partes de sentencia.
Ahora vamos a ver en forma implícita. ¿Qué sucede? Sucede cuando el tribunal, en lugar de recibir la causa prueba, cita las partes de sentencia, con lo cual está dando a entender que no habrá lugar a la prueba. Ahora bien, la norma del artículo 326 del Código, a que se ha hecho referencia, se debe relacionar con el artículo 432 del Código, que preceptúa: vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, que son las observaciones a la prueba, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes a oír sentencia. En contra de esta resolución solo podrá interponerse el recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercer día. La resolución que resuelva la reposición será inapelable. ¿Qué tenemos acá? Por un lado, que el artículo 432 dispone que la resolución que cita las partes de oír sentencia únicamente es susceptible de recurso de reposición fundado en un error de hecho, como sería, por ejemplo, el que no se hubiese transcurrido íntegramente el plazo de 10 días para observaciones a la prueba y por ende no procedía a citar a las partes de oír sentencia. Ese sería error de hecho. Que no hubiese transcurrido íntegramente el plazo, o sea, hubiese citado las partes de las sentencias en el plazo de 5 días y no los 10 que establece la ley. Entonces, por esta razón no procede a citar las partes de sentencia. Y por otra parte, el artículo 326 dispone que la resolución que explícita o implícitamente niega la recepción de la causa a prueba es apelable. De este modo, si el tribunal resuelve citar las partes de sentencia, implicará que no recibirá la causa a prueba. Y en consecuencia, se podrá apelar a su decisión. Apelar. En este caso, no se estará apelando a la resolución que cita las partes de sentencia. Esto es lo importante acá. No se estará apelando a la resolución que cita las partes de sentencia. ¿Por qué? Porque esta resolución es inapelable. Sino a qué se estará apelando, sino que se apelará en cuanto al tribunal, al decidirla, de ese modo, explícitamente está negando la recepción a causa prueba. Esa es la razón, porque la citación a ir sentencia es inapelable, pero acá procede la apelación porque al dictar esta resolución, que se cita las partes de ir sentencia, no está recibiendo la causa prueba. Por eso se puede apelar. Por ejemplo, si el tribunal dice: cítese las partes para oír sentencia, la parte interesada puede apelar, pero no de la resolución que cita las partes de oír sentencias, sino que por cuanto al dictarla está señalando implícitamente que no recibirá la causa prueba. La apelación, en consecuencia, se fundamentará en la circunstancia de no haberse recibido la causa prueba. Esto es lo más importante. Por eso yo estoy apelando, porque al dictar esta resolución no se ha recibido la causa a prueba. Ampliación a la prueba. De conformidad al artículo 318, inciso final, solo pueden fijarse como puntos de prueba los hechos substanciales y controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla. No obstante lo afirmado en el artículo 318, es posible la ampliación a la prueba en los casos que contempla el artículo 321 del Código. Primero, cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho sustancialmente relacionado con el hecho que se ventila. La ampliación, cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho sustancialmente relacionado con el hecho que se ventila. Esta resolución
que acepta la ampliación es inapelable. Cuando la ampliación se refiere, segundo, cuando la ampliación se refiere a hechos verificados y no alegados antes de recibirse la causa, con tal que jure el que lo deduce que sólo entonces ha llegado a su conocimiento. Hay ampliación para la prueba en dos casos, ¿no es cierto? Primero, cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho sustancialmente relacionado con el hecho que se ventila. Y segundo, cuando la ampliación se refiere a hechos verificados y no alegados antes de recibirse a prueba la causa, con tal que jure el que los aduce que sólo entonces han llegado a su conocimiento. La solicitud de ampliación se tramita como incidente, en cuaderno separado y sin suspender la tramitación de la causa principal, por lo que continuará corriendo el término probatorio. A su vez, al responder la otra parte el traslado de la solicitud de ampliación de la prueba, puede alegar nuevos hechos que reúnan las condiciones del artículo 321 del Código, o bien otros hechos que tengan alguna relación con los que se mencionan en la solicitud de ampliación. Situación especial respecto de la prueba testimonial. Situación especial respecto a la prueba testimonial, dice. La parte que desea rendir prueba testimonial debe presentar una lista de testigos de que se valdrá, debidamente individualizados, y una minuta de los puntos sobre los cuales piensa rendir prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión. Entonces, respecto a la prueba testimonial, hay que presentar una lista de testigos de los cuales la parte que se quiera hacer valer de ellos los debe individualizar: nombre, cédula de identidad, domicilio, profesión, oficio, estado civil, y una minuta de los puntos de prueba que piensa rendir la prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión. Serían las preguntas. La minuta de punto de prueba es una enumeración de preguntas concretas y precisas que se dirigen a los testigos por la parte que los presenta, y su objetivo es detallar los hechos controvertidos fijados por el tribunal, de tal manera que estas preguntas no pueden desatenderse de esos hechos determinados por el juez, sino que deben amoldarse a ellos. En la práctica, se presenta un escrito en que en lo principal se señala individualización de testigos, es decir, nombre, apellido, profesión, oficio, domicilio, cédula de identidad. Y en un otro sí se contiene la minuta de puntos de pruebas. Otro sí que significa además. Cabe señalar que la ley no limita el número de testigos que se puedan señalar en la lista de testigos, sin perjuicio de, como se verá, no todos podrán declarar. Incluso es conveniente señalar varios testigos por si cuando corresponde alguno de ellos es inhabilitado, debiendo advertirse que por regla general solo se examinan los testigos que figuran en la lista. Por eso es importante colocar más testigos, porque solo se pueden declarar los que están en la lista de testigos. El artículo 324 del Código dice: opuesta la tacha y antes de declarar el testigo, podrá la parte que lo presenta pedir que se omita su declaración y que se reemplace por la de otro testigo hábil, de los que figuran en la nómina respectiva. A pesar que el artículo 320 del Código señala que se debe acompañar una nómina de puntos de prueba, como él no establece sanción para el caso en que la minuta no se acompañe, la jurisprudencia ha señalado que se entenderá que los testigos solo declararán al tenor de los hechos controvertidos por el juez. Entonces, si la parte no acompaña la minuta con los puntos de prueba de los cuales quiere que su testigo declare, el juez realizará las preguntas. El juez fijará los puntos controvertidos. Esa es la sanción.
Y eso indicará que el testigo no va a declarar bien todo lo que sabe, porque por algo el abogado presenta a su testigo y lo tiene que guiar en la declaración para que diga la verdad de los hechos que conoce y que diga lo que el abogado quiere que él señale. Por eso es tan importante. Ya. Ahora vamos a la oportunidad para presentar la lista de testigos. Oportunidad para presentar lista de testigos y minuta de punto de prueba. Acá se distinguen dos situaciones. Primero, cuando no se haya pedido reposición. Cuando no se haya pedido reposición, desde la primera notificación de la resolución a que se refiere el 318 y hasta el quinto día de la última. O sea, cuando no se haya pedido reposición ¿de qué? De la resolución que recibe la causa a prueba. ¿Ya? Cuando no se haya pedido reposición a la resolución que recibe la causa a prueba, cuando presento la lista, desde la primera notificación de la resolución a que se refiere este artículo hasta el quinto día. Una vez que me notifican por cédula la resolución que recibe la causa a prueba, yo tengo 5 días. Me la notifican el día 1 y yo tengo hasta el 6 para presentar la lista de testigos. Ahora viene el segundo caso, cuando se ha pedido reposición a la resolución que recibe la causa a prueba. ¿Cuándo puedo presentar la lista de testigos? Dentro de los 5 días siguientes a la notificación por el Estado de la resolución que se pronuncie sobre la última solicitud de reposición. O sea, una vez que se resuelve la reposición, después de eso, cuando el tribunal emite una resolución sobre la sentencia que resuelve la reposición, yo desde ese día tengo 5 días. Recién ahí empiezan a correr mis 5 días. Ya, como se señaló antes, cada parte debe presentar una minuta de los puntos sobre que se piensa rendir la prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión. Y debe también acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión de nombre, apellido, domicilio, profesión y cédula de identidad. La indicación del domicilio debe contener los datos necesarios a juicio del juzgado para establecer la identificación del testigo. El código señala que si se ha pedido reposición y ya se ha presentado lista de testigos y minuta de puntos por alguna de las partes, no es necesario presentar nueva lista ni minuta, salvo que, como consecuencia de haberse acogido el recurso, la parte que las presente estime pertinente modificarlas. Por último, el código señala que cada parte debe presentar. Es obvio que ello ocurre en el evento que se piensa rendir prueba testifical.